Imagina por un momento que la realidad que estás viviendo no es un hecho fijo, sino una vibración que tu cuerpo, tu mente y tu alma están emitiendo sin que te des cuenta, como si tu interior fuera una cuerda invisible que, al vibrar de cierta manera, afinara o desafinara todo lo que te rodea. Esta cuerda es tu frecuencia, tu energía sutil que está tejiendo la experiencia que llamas vida. Y aunque pareciera que todo depende de fuerzas externas o de la suerte, la verdad profunda es que tú tienes el poder de cambiar esa vibración para que la realidad que atraes comience a sonar diferente. Sin embargo, sé que no siempre es fácil sentir ese poder. Tal vez has estado intentando manifestar, crear, atraer lo que deseas, y sin embargo, algo dentro de ti se cansa, se desgasta en silencio. Has hecho todo bien, has seguido consejos, has intentado técnicas y aún así los resultados no llegan. Esa frustración callada, esa sensación de estar desconectado de tu propia energía es una herida profunda que merece ser reconocida sin prisas ni juicios. Porque entender que esa desconexión no es tu culpa, sino un eco de patrones antiguos que ya no te sirven, puede abrir una puerta a la transformación. ¿Y qué pasa cuando tu deseo es fuerte, pero tu energía está enviando mensajes diferentes? Cuando tu mente quiere abundancia, amor, paz, pero tu campo vibra en miedo, inseguridad, duda o vacío. Esta contradicción crea interferencias invisibles que bloquean la resonancia de aquello que quieres atraer. No es falta de intención ni de esfuerzo, es que la frecuencia no está alineada. Y aquí está la clave que pocas personas conocen. No se trata de forzar, sino de activar esa frecuencia oculta que ya está esperando dentro de ti para ser despertada. Joe Dispenza nos recuerda que las emociones repetidas moldean un campo electromagnético que condiciona tu futuro. Esto significa que lo que sientes hoy, aunque sea inconsciente, está diseñando la realidad que verás mañana. No es un destino inamovible, sino un campo abierto a ser reconfigurado, una invitación a descubrir cómo tu energía puede cambiar y hacer que la realidad se alinee contigo, sin esfuerzo, sin lucha. No es magia, no es suerte, es física cuántica, aplicada al campo de tu conciencia. Y cuando entiendes esto, cuando lo sientes en tu cuerpo y en tu alma, todo empieza a moverse a tu favor. La frecuencia oculta que gobierna tu vida. Existe una vibración sutil y constante que emite tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, incluso cuando no eres consciente de ello. Esa vibración es el patrón interno que moldea la realidad que percibes. Jacobo Greenberg habló del campo neuronal como un emisor perpetuo, una señal invisible que dicta la forma en que la conciencia se estructura y experimenta el mundo. Lo que para muchos parece azar, casualidad o bloqueo externo, en realidad es la manifestación palpable de esa frecuencia inconsciente que mantiene prisionero el alma. Puedes sentirlo en la rutina que se repite, en las oportunidades que se escapan o en ese impulso que nunca termina de concretarse. La Matrix no está fuera, está dentro, en ese mapa invisible de creencias, emociones y memorias que tu campo energético reproduce una y otra vez. Este patrón invisible crea la ilusión de limitación, atrapándote en un ciclo donde la realidad refleja fielmente lo que emites sin darte cuenta. Pero esa misma vibración que te mantiene atado es la que también puede ser la llave para liberarte. Reconocer que eres un emisor constante te invita a mirar hacia adentro con paciencia, sin culpa ni urgencia. Porque en esa señal escondida, en esa frecuencia oculta, yace el poder para transformar tu experiencia y abrir caminos que antes parecían imposibles. Solo al sintonizar conscientemente con esa frecuencia, todo puede comenzar a cambiar. El error vibracional más común: querer atraer desde un estado de carencia energética. Es común pensar que la fuerza del deseo basta para atraer lo que anhelamos.
Pero cuando ese deseo nace desde la urgencia, desde la escasez o el miedo, el campo energético envía señales contradictorias que bloquean la manifestación. La necesidad intensa de que algo ocurra, aunque parezca una motivación poderosa, es en realidad la vibración más fuerte, pero no en tu favor. Esa ansiedad que aprieta el pecho, esa inquietud que no se calma, se convierte en un ruido interno que distorsiona la señal que tu alma quiere enviar al universo. Querer que la realidad cambie desde un lugar de vacío solo fortalece el ciclo de falta. Es como gritar con desesperación en una cueva. El eco que recibes solo amplifica esa misma desesperación. Cuando la energía está atrapada en la carencia, la manifestación se vuelve un espejismo lejano, una meta que parece cada vez más inaccesible. Pero no es culpa tuya. Es el efecto natural de un patrón vibracional que aún no ha sido reconocido ni sanado. El verdadero movimiento hacia la abundancia, el amor o la paz comienza cuando la urgencia se suaviza, cuando el campo encuentra un espacio donde la frecuencia se alinea con la calma, con la confianza silenciosa que no necesita forzar nada. Porque solo desde ese lugar interno, libre de presión, la energía puede fluir y responder. Y esa sintonía profunda es la puerta invisible que abre la realidad que mereces. ¿Por qué tus pensamientos no son suficientes? Los pensamientos son la chispa eléctrica que enciende la maquinaria de la mente, pero no son la fuerza magnética que mueve el campo cuántico de la realidad. Joe Dispenza nos enseña que el pensamiento por sí solo genera un impulso, una señal breve, pero la emoción coherente es la que da poder y estabilidad a esa señal para que se convierta en manifestación. Sin la carga emocional que alinea el cuerpo y la mente, el pensamiento se pierde como una nota aislada, sin melodía. Piensa en tu mente como un radio que emite una frecuencia. Si la emisora está encendida, pero la señal es débil, el receptor no capta nada claro. Esa señal emocional, esa coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, es lo que realmente abre el canal para que la realidad se modifique. Por eso, cuando solo intentas pensar positivo, sin conectar con la emoción verdadera, los resultados suelen ser tibios o nulos. La manifestación requiere más que ideas. Requiere que tu energía se alinee en un estado coherente, vibracional y sostenido. Esa conexión profunda entre emoción y pensamiento crea un campo magnético estable que puede influir en la estructura cuántica de tu experiencia. Así, la clave no está solo en imaginar lo que quieres, sino en sentirlo como ya existente, con la verdad de tu cuerpo y alma. Solo entonces tu energía comienza a resonar con la realidad que deseas atraer. La interferencia invisible, como los microbloqueos emocionales, sabotean tu campo energético. A veces, los obstáculos más poderosos no son grandes tormentas, sino pequeñas grietas invisibles que desgastan poco a poco tu vibración. Ese enojo persistente que guardas sin expresarlo, la ansiedad leve que se instala como un susurro constante, la frustración silenciosa que no permite sentir plenamente, todos ellos actúan como interferencias en la señal pura que tu alma quiere emitir. Estas microemociones no reconocidas se convierten en ruido de fondo, distorsionando el mensaje auténtico que quieres enviar al universo. Es como si tu campo energético fuera una antena que intenta sintonizar una frecuencia clara, pero está cubierta por una fina capa de polvo emocional que bloquea la recepción. No se trata de grandes crisis, sino de acumulaciones pequeñas, invisibles, que hacen que la señal se debilite y la realidad que llega a ti se torne confusa, fragmentada y difícil de sostener. Cada vez que reprimes o ignoras una emoción sutil, estás alimentando ese ruido que sabotea tus intenciones más profundas. Reconocer esas pequeñas sombras emocionales no es una debilidad, sino un acto de valentía. Porque al iluminar esas fisuras internas, limpias tu campo y permites que la energía fluya con mayor coherencia.
Solo cuando aprendes a escuchar y soltar esas interferencias invisibles, la vibración de tu alma puede resonar en la frecuencia pura que activa la manifestación auténtica y la transformación profunda. La paradoja energética. Mientras más luchas, más bloqueas. Existe una tensión silenciosa que muchos conocen bien, el más profundo deseo de cambiar la realidad y al mismo tiempo la resistencia interna que parece reforzar lo que se quiere soltar. La obsesión por manifestar, ese esfuerzo constante por atraer algo mejor, puede convertirse en un peso invisible que genera un campo de energía tensa y bloqueada. Cuanto más luchas, más te aferras a la sensación de no tener. Y esa misma lucha crea una barrera energética que repele lo que deseas. Soltar no significa rendirse ni renunciar a tus sueños. Soltar es un acto sagrado de permitir que la energía se alinee, que el flujo natural de la vida se restablezca. Es abrir espacio en tu interior para que la coherencia vibracional aparezca sin esfuerzo. La paradoja está en que mientras más tratas de controlar o acelerar el proceso, más te alejas de la frecuencia que puede transformar tu experiencia. El primer paso es reconocer la tensión, sentirla en el cuerpo, aceptar su presencia sin juicios. Luego, con una respiración profunda y consciente, dejar que esa presión se disuelva poco a poco. En ese instante, cuando la lucha se vuelve pausa y la pausa se convierte en un espacio abierto, es cuando la energía empieza a moverse de verdad, y ese movimiento suave y constante es la llave para romper el ciclo y crear desde un lugar de libertad auténtica. La técnica del vacío creativo. ¿Cómo reprogramar tu campo en minutos? En los momentos en que la mente se llena de ruido, cuando los pensamientos giran sin pausa y la ansiedad comienza a apoderarse del cuerpo, existe un espacio sagrado que pocos conocen, pero que todos pueden alcanzar: el vacío creativo. Este vacío no es ausencia ni vacío estéril, sino un espacio de silencio interno donde la percepción automática se suspende y la conciencia se abre a nuevas posibilidades. Jacobo Greenberg hablaba de la suspensión perceptual como una forma de detener el constante flujo de estímulos y creencias que moldean nuestra realidad. Al aprender a pausar ese flujo, podemos entrar en un estado en el que el campo neuronal se despeja, liberando patrones antiguos y permitiendo que una frecuencia nueva, más alineada con nuestros deseos auténticos, tome su lugar. No es necesario un esfuerzo enorme ni técnicas complicadas. Basta con un momento de atención plena a la respiración, un suave acto de presencia que invita a la mente a descansar. En ese espacio de quietud, el cuerpo siente alivio, la mente se refresca y la energía se reorganiza. Es como resetear un sistema para que pueda funcionar mejor. Este vacío es el portal que abre la puerta a la manifestación consciente, porque allí, en esa pausa, la realidad comienza a vibrar diferente y a responder a la intención renovada que nace del silencio interior. La coherencia energética. El verdadero portal hacia la manifestación cuántica, cuando pensamiento, emoción y energía se sincronizan en una misma frecuencia, sucede algo profundo y transformador dentro de nosotros. Esta coherencia no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que los estudios científicos han comenzado a medir con claridad. Gregg Braden ha demostrado que la interacción entre el corazón y el cerebro genera un campo electromagnético que puede influir directamente en nuestra experiencia y en la materia que nos rodea. Sentir esa coherencia es como experimentar un latido interno que armoniza cada célula, cada pensamiento y cada sentimiento, creando un campo vibracional tan sólido y claro que no puede pasar desapercibido para el universo. No es un simple deseo o un pensamiento aislado, sino una resonancia profunda que abre puertas invisibles, activando sincronías, oportunidades y cambios reales.
Este estado de alineación se construye en la práctica cotidiana, con la atención puesta en lo que sentimos y pensamos, con la intención clara y el corazón abierto. Cuando logras esa coherencia, la energía deja de dispersarse y se convierte en un río poderoso que fluye hacia aquello que resuena con tu verdad. La manifestación deja de ser un misterio y se vuelve una consecuencia natural de tu estado vibracional interior. Historia real. Cómo cambiar su frecuencia salvó no solo su economía, sino su salud y relaciones. En la vida, a veces un solo giro en nuestra vibración puede transformar no solo un aspecto, sino todo el tejido de nuestra existencia. Conozco la historia de alguien que, cansado de repetir los mismos patrones sin resultados, decidió prestar atención a la frecuencia que estaba emitiendo desde su interior. Durante 7 días, dedicó momentos conscientes para alinear pensamiento, emoción y energía, siguiendo un proceso de reprogramación vibracional inspirado en enseñanzas de Jacobo Greenberg. Lo que ocurrió fue más que cambios superficiales. Su economía comenzó a fluir con una naturalidad inesperada. Las oportunidades aparecieron sin forzar y las relaciones que parecían estancadas se revitalizaron con una nueva calidad de conexión. Pero lo más notable fue la transformación interna. Un alivio profundo en el cuerpo, una claridad mental que disipó la ansiedad y una paz que, aunque sutil, permeó cada aspecto de su vida. Esta historia no es un caso aislado ni una excepción mágica. Es el reflejo de lo que sucede cuando elegimos conscientemente vibrar en coherencia, cuando dejamos atrás las interferencias del miedo y la duda, y permitimos que la energía auténtica de nuestro ser se exprese. Cambiar la frecuencia es un acto de amor propio, una señal clara de que estamos dispuestos a recibir la realidad que realmente merecemos y deseamos. La técnica del anclaje vibracional. Cómo programar tu campo antes de dormir. La noche guarda un poder silencioso y profundo. Los últimos minutos antes de dormir son un espacio sagrado donde la mente se relaja, el cuerpo se suelta y el cerebro entra en estados de frecuencia teta, una puerta abierta para reconfigurar tu campo energético. En este momento, lo que emites no solo es escuchado, sino absorbido con mayor intensidad por tu ser profundo. Imagina que cada pensamiento y emoción que eliges en este instante final actúa como una semilla que cae en un terreno fértil, capaz de germinar durante el sueño y florecer en tu realidad al despertar. Programar tu campo antes de dormir es más que repetir frases o deseos. Es sentir con claridad la vibración que quieres habitar. Es sumergirte en esa frecuencia con la respiración, con la intención y con la entrega. Este ritual no requiere grandes preparativos, solo una pausa consciente para observar qué estás vibrando y ajustar con cariño y paciencia tu señal interna. Así, cada noche se convierte en una oportunidad para alinear tu energía con aquello que deseas atraer, para que al abrir los ojos el eco del día anterior responda con coherencia y abundancia. La magia no está en la técnica en sí, sino en la calidad vibracional que permites crear antes de descansar. Tu vida es como un eco en una cueva. Lo que gritas no es lo que escuchas. Lo que vibra dentro de ti, aunque sea en silencio, es lo que el eco te devuelve. Hemos aprendido a escuchar el eco, pero pocas veces nos detenemos a transformar la voz que lo genera. Esa voz interna, esa vibración profunda, es la clave para cambiar la realidad que experimentamos. Cuando entiendes que la realidad no es algo fijo afuera, sino una danza sutil, creada por la frecuencia de tu campo neuronal, el poder de transformación se vuelve una responsabilidad y una oportunidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que sostiene esa frecuencia es una nota en la sinfonía de tu existencia. Y cuando esas notas se afinan, la melodía de tu vida cambia. Recordar esto
no es solo un acto mental, es una experiencia que se siente en el cuerpo y en el alma. Es dejar de ser víctima de los ecos que regresan distorsionados y convertirte en el músico consciente de la orquesta invisible que sostiene tu mundo. Este es el primer paso para activar la frecuencia oculta que transforma todo lo que eres y todo lo que atraes.